Y bueno, ahora el siguiente ponente que vamos a recibir es Andrés Franco Herrera. Él es el vicerrector académico de la Universidad Tadeo Lozano y hoy viene a hablarnos acerca de otro ecosistema que a veces nos cuesta, yo creo, un poco reconocer o identificar, y es el ecosistema pelágico, ¿cierto? Entonces Andrés hoy viene a compartirnos sobre este ecosistema. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias pues por estar aquí. Hola Esteban, buenas noches para ti, buenas noches para quienes nos siguen en estas muy importantes conferencias. Un saludo muy especial y también mis agradecimientos a los organizadores de este evento, a Envolver, a Conservación Internacional. Y bueno, un gusto y un honor poder compartir con ustedes este tiempo. Eh, yo le he puesto a mi presentación el ecosistema pelágico, la sangre de la tierra y la reivindicación de los feos. Y voy a empezar explicando la primera parte del título, que es la sangre de la tierra. Siguiente, por favor. Nosotros los seres humanos, eh, como todos sabemos, estamos compuestos casi más de un 60% por agua. Buena parte de nuestros órganos vitales, como lo muestra este diagrama, tienen alta composición de líquidos. Y pues obviamente, y como todos sabemos, siguiente, esos líquidos en su mayoría están en nuestro torrente sanguíneo, en nuestra sangre, que nutre y da vida a todas las partes de nuestro cuerpo. Pues en esa sangre, en ese líquido humano, siguiente por favor, hay cerca de más de 100 elementos de la tabla periódica que compartimos con los mares. Todo lo que están viendo ahí en azul son elementos que están en nuestro torrente sanguíneo, en nuestros sistemas líquidos, y que también están en los océanos. ¿Eso qué significa? Que todos los seres humanos llevamos el mar en nuestra sangre, llevamos el mar por dentro, somos mar. Y haciendo esa misma analogía, siguiente, pues los mares son la sangre de la tierra. Los mares son ese líquido que conecta continentes, que fluyen a todo lo largo de nuestro planeta, llevando alimento, llevando nutrientes. Y por eso me acojo mucho al planteamiento que hacía María Claudia en su exposición, de que este debería ser el planeta azul. Siguiente. Dicho eso, nunca nos olvidemos, pero nunca, que nosotros somos del mar, venimos del mar y somos para el mar. Y ese mar, siguiente por favor, esa gran columna de agua, ese mar azul, ese es el ecosistema pelágico. Ese que casi no le prestamos atención. Y aquí vengo a explicar por qué la reivindicación de los feos. Siguiente, por favor. Como sucede en la Tierra con muchos animales que nos parecen muy bonitos y a veces les prestamos más atención a ellos, en el mar sucede lo mismo. Hay ecosistemas, algunos los que han expuesto mis colegas, Diana, María Claudia, Lisette, como los arrecifes de coral, etcétera, pastos marinos y manglares, que son muy bonitos y son muy importantes también. Pero igualmente, siguiente por favor, hay ecosistemas que son como los animales feos que existimos en la naturaleza. Y que, aunque somos feos, también ejercemos un rol muy importante en el funcionamiento de nuestro planeta. El ecosistema pelágico lo pensamos porque nos marea, nos mueve la lancha, nos hace vomitar en ocasiones, pero vaya que es un ecosistema muy, muy importante.
Y yo por eso quiero hoy reivindicar a todos nosotros los feos, entre esos el ecosistema pelágico. Siguiente, por favor. Y no quiero que olvidemos que si bien Colombia, cuando hablamos del Mar Caribe y el Océano Pacífico, que son gran parte del ecosistema pelágico, también hay un mar interior. He puesto estas diagramas que corresponden a modelaciones de inundación para mostrar la riqueza hídrica de nuestro planeta y que hay un tercer mar de agua dulce muy importante en este premiado y generoso territorio nacional. Y ese es el de superficie, porque hay un cuarto, siguiente por favor, que es todos aquellos aguas subterráneas, freáticas, hiporreicas, que en muchos casos las desconocemos y que quiero decirles, corresponden casi 5 veces al volumen de las aguas superficiales y que vemos. Así pues, como lo muestra el mapa de la Comisión Colombiana del Océano, Colombia nos gustaba llamarla la patria de los dos mares. Después hablamos de la patria de los tres mares, pues para mí realmente es la patria de los cuatro mares. Y esa patria de los cuatro mares no solamente tiene una riqueza en biodiversidad natural, en animales y en plantas, también tiene algo muy importante. Siguiente, por favor. Y es que sobre esos venas de aguas dulces, arterias de aguas saladas, se han forjado importantes culturas fluviales, siguiente por favor, o marítimas, que son parte fundamental, siguiente por favor, y que corresponden a nuestras raíces culturales de un país que se ha desarrollado sin duda alguna gracias a los recursos hídricos que han permitido el crecimiento de las sociedades, pero también el fortalecimiento de una multiculturalidad que todavía, valga la pena decirlo, desconocemos y muchas veces no valoramos. Siguiente, por favor. Ahora bien, yo les puedo aquí rápidamente decirles las bondades del ecosistema pelágico. Una de ellas, como lo muestra esta imagen satelital procesada, es que son la principal fuente de producción de alimento para todos los animales y plantas también que sustentan la vida de este planeta. Los colores más rojos que corresponden a las zonas polares son las áreas más productivas. Pero también, siguiente por favor, hay zonas costeras que hacen parte del ecosistema pelágico y que ahí están viendo ustedes señaladas con unos círculos blancos, que son las zonas que llamamos de surgencia, zonas de muy alta productividad y de soporte de una pesca comercial muy importante. Ellas principalmente en la costa de California, en la costa de Chile, Perú, en la costa de africana, cerca a las Canarias, en la costa de Sudáfrica o la surgencia de Benguel. Pero Colombia también es privilegiado en eso y tenemos una surgencia muy importante en la península de La Guajira, que está muy asociado a un sistema de surgencia de Venezuela que se conoce como la de Cariaco. Siguiente, por favor. También el ecosistema pelágico es supremamente importante, al igual como lo mencionó Lisset, lo mencionó Diana y lo mencionó María Claudia, en términos de captación de CO2. Es decir, es fundamental en la regulación del cambio climático o las elevaciones de temperatura media de nuestro planeta. Y aparte de eso, funciona como una banda transportadora que hace que ese carbono llegue a los océanos profundos o quede enterrado en los sedimentos. Esto no solamente sucede, como lo mostraba María C., en los manglares, sino también en el vasto océano. Y recíprocamente también es este ecosistema el que produce buena parte del oxígeno que llega a la atmósfera y que a nosotros, humanos heterotróficos, lo requerimos para respirar y para vivir. Siguiente.
Claro, el ecosistema pelágico, hay que decirlo, como lo muestra este ejemplo del Mar de los Sargazos, es una fuente importante para la economía, no solamente para la economía local, artesanal, sino para la pesca industrial. Y de allí se derivan una serie de actividades que soportan buena parte de una economía mundial. Siguiente, por favor. También es el escenario de magníficos eventos naturales. Uno de ellos que nos impacta mucho y es una de las principales migraciones de una especie que son las ballenas jorobadas, la yuarca, que migran casi 5.000 kilómetros desde la Antártica y llegan incluso hasta nuestras costas. Eso también sucede en el ecosistema pelágico. Y el ecosistema pelágico siguiente, por favor, también es un ejemplo de lo que es reciclar. Y no lo hacen nosotros en nuestras casas como lo hacemos con las canecas. Nos hacen pequeños organismos como son las bacterias, los virus. No todos los virus son malos. Algo que hay que decirlo en estos momentos tan particulares. Que hacen que todos los desechos o buena parte de ellos puedan otra vez ser reutilizables en un ejemplo de eficiencia y de uso respetable de los recursos. A veces estos pequeños organismos o los peces nos podrían dar lecciones de ética y de respeto de la naturaleza y ejemplos como estos naturales de lo que es aprovechar adecuadamente recursos que no son ilimitados. Todo eso pasa en el ecosistema pelágico. Siguiente, por favor. Pero también es importante decir que el ecosistema pelágico colombiano, si se quiere llamar así, es muy importante para otras cosas. Allí también yacen, crecen los conocimientos tradicionales de muchas culturas. Hay territorialidades acuáticas. Es una fuente de bienestar y de seguridad alimentaria, de productividad, de sostenibilidad de los recursos, como nos mostraban, por ejemplo, no solamente para los manglares en la Piangua. El ecosistema pelágico también ofrece eso a nuestra sociedad. Es decir, nos fortalece la historia cultural. Sin duda alguna también hay conflictos y también se presentan en estos océanos. Y además de eso, siguiente, por favor, hay otros aspectos que tenemos que ver cuando analizamos los ecosistemas pelágicos, porque es que a veces nos centramos solo en la riqueza natural, en la biodiversidad, en que somos un país megadiverso. No, también allí yacen aspectos arqueológicos y de paisaje cultural que habla de nuestra historia, de dónde venimos y también nos enseñan hacia dónde podremos ir. Confluyen géneros y ritualidades que han nacido de unas culturas milenarias, como decía anteriormente, de pueblos fluviales y de pueblos marítimos. Y sin duda alguna, el ecosistema pelágico lo tenemos que ver en este momento como un actor principal para todos los planes de riesgos, vulnerabilidades y demás. Y no olvidemos que en el mar también hay derechos humanos. Y estos también deben contemplarse cuando uno habla del ecosistema pelágico. Siguiente, por favor. Espero que con estos pobres pero muy sentidos argumentos reivindiquemos un poco a los ecosistemas feos, a todos nosotros los feos colombianos. Siguiente, por favor. En pocas palabras, el agua es fuente de vida, es fuente de conocimiento, es fuente de aprovechamiento, pero también es base cultural, es patrimonio natural y es y debe ser mejor prioridad en las políticas públicas. Por esa razón, y para terminar esta presentación, siguiente por favor, estamos promoviendo, sí, no, la siguiente, un programa que hemos querido llamar Océanos en Casa. ¿Y casa por qué? Porque los has de cuidar, los has de aprovechar, los has de sostener y debes amarlos. Esto proviene de todo un ejercicio que hicimos durante la misión de Sabios el año pasado y que queremos llevar estos pilotos que ¿qué buscan? Siguiente, por favor. Pues buscamos con estos pilotos desarrollar un proyecto
integral donde entendamos los océanos, estos ecosistemas, no solamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Y que tengan como misión principalmente que sean espacios abiertos, integradores, de alta tecnología, que fomenten la educación. Con eso comparto mucho lo que dijo María Claudia al final en su mensaje. Que sean lugares de aprendizaje empírico, donde realmente apropiemos el valor del recurso agua, pero que también desarrollemos programas sustentables con nuestras especies nativas que realmente le den valor agregado a nuestras poblaciones que impactaremos y que mejoremos su calidad de vida. Y no olvidemos, el océano no es solo la playa, la zona costera, es también el océano profundo, donde muchos aspectos y riquezas van a ser fundamentales para el futuro de nuestras generaciones. Dicho eso, siguiente por favor. No olvidemos que estamos entrando, como lo mencionó las Naciones Unidas, a la década de los océanos y que tenemos unos compromisos como país ante los 16 objetivos de desarrollo sostenible. Siguientes, por favor. De esos 16 objetivos, cerca de 10 u 11 tienen que ver con el ecosistema pelágico. Así que, por favor, entendamos siempre, siguiente, por favor, que el desarrollo académico, cultural, económico, científico y social de un país como Colombia que nada en agua depende de esa verdadera amistad entre el ser humano y el recurso agua. Siguiente, por favor. Muchas gracias a todos por este tiempo que me brindan. Muchas gracias, Andrés. Súper chévere. Ya me siento un poquito mejor de ser feo después de tu charla. Muchas gracias. Me parece muy bonito en estas charlas escuchar cómo constantemente el uno se va citando al otro, ¿cierto? Cómo uno no puede hablar de un ecosistema marino sin hablar del otro, ¿cierto? Porque como que al fin de cuentas todos hacen parte de una sola cosa y son un conjunto inseparable. Y es algo que me parece muy hermoso y que, bueno, pues digamos que también entrará ahora en las preguntas que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a entrar a la siguiente sesión de preguntas. Vamos a hacer preguntas sobre estos dos ecosistemas que acabamos de hablar, arrecifes coralinos y ecosistemas pelágicos. Entonces vamos a empezar haciéndole una pregunta a Lizeth. De hecho, una pregunta que me parece súper interesante. Me parece, hicieron un comentario acerca de cómo los ecosistemas coralinos, como son, albergan tanta diversidad, también albergan una gran cantidad ahí digamos que la persona que nos comentaba decía químicos, tal vez metabolitos y todo este tipo de temas mucho más metabólicos. Y él decía o preguntaba si consideras que hay alguna manera en la que todas estos productos que vienen de origen animal de este ecosistema, si crees que hay alguna forma en la que puedan ser aprovechados sosteniblemente y cuál crees que sea el potencial de todo eso que se puede encontrar en estos ecosistemas. Bueno, respecto al potencial, de hecho, se explora bastante. Se ha descrito una gran cantidad de especies, no solo de la parte animal, sino también de la parte bacteriana y de la parte algal, de la parte de plantas marinas asociadas al arrecife, que se han explorado en busca de metabolitos secundarios, pensando en muchas diferentes aplicaciones. Respecto a si opino que sí se puede hacer, pues opino que sí. Lo que creo es que hay que generar normas, reglas claras para el cómo poder hacerlo, particularmente con algunos grupos de organismos. Por ejemplo, en algas, la opinión es que no es tan complicado porque muchas macroalgas marinas rojas, sobre todo rojas y pardas, de hecho a veces son un problema en los arrecifes porque en este desbalance que hay por
un montón de disturbios antrópicos sumados a los naturales, se está aumentando la abundancia de algas en comparación a la de corales, es como si estuvieran ganando el espacio. Entonces incluso se pudiera pensar en removerlas bajo unas normas para poder hacer esta explotación o exploración. Entonces sí se puede hacer. Lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien cómo diferentes actividades pueden generar efectos adversos sobre un ecosistema y que existan normas claras para hacerlo. Y coincido con lo que han dicho todos los expositores, que sea siempre junto con las comunidades para darles además como la preponderancia a las comunidades de hacer uso, aprovechamiento sostenible de estos recursos. Muchas gracias, Liz. Súper interesante pues todo, que también la naturaleza es importante conservarla por todo eso que nos ofrece, incluso cosas que no hemos descubierto en ella y que pueden ser muy importantes para nosotros. La siguiente pregunta para Andrés. Andrés, a veces yo creo que cuesta un poco entender, digamos, el tema del... hay algo que me parece muy particular y es que cada ecosistema marino tiene una escala o se maneja a una escala muy diferente, ¿cierto? Por ejemplo, el ecosistema pelágico es bastante grande. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuáles amenazas o qué genera amenazas al ecosistema pelágico, ¿cierto? Y particularmente, ¿qué organismos se ven amenazados por estas diferentes amenazas que tiene este ecosistema? Sí, claro, la pregunta es muy interesante porque pues al final el ecosistema pelágico es la matriz donde están el resto de los ecosistemas. Yo creo que al día de hoy el principal problema es la contaminación marina. O sea, como les mostraba, pues todas las aguas están conectadas con los aportes continentales y toda la actividad que se haga en los continentes pues va a llegar al mar. Todos sabemos las contaminaciones de plástico, las grandes islas de plástico, pero eso es parte del problema. Y también contaminación en microplástico, de pesticidas, plaguicidas, etcétera. Y eso es un problema delicado porque, perdón, afecta pues a todas las comunidades, a todos los seres vivos y se transmite a lo largo de la red trófica. Eh, en algo que llamamos la bioacumulación y la biomagnificación, y al final se devuelve a los seres humanos, porque llegan a especies comerciales como el atún y demás, y toda la problemática que son fuente de alimentos y regresan a quienes causaron el daño. Entonces, sin duda alguna, ese es el principal problema de un sistema que ecológicamente es un autorregulador muy importante, no es solamente autorregulador de oxígeno y de CO2 como hablábamos, es regulador de clima, de temperatura, etcétera. Y creo que ahí está el problema. Hace unos días en una columna en El Tiempo decía que los seres humanos de cierta manera cumplimos ambas funciones. Somos homicidas del recurso, pero también somos suicidas porque al deteriorar ecosistemas marinos como el pelágico, manglares y demás, pues también estamos causando un suicidio a mediano o largo plazo. En pocas palabras, somos algo así como, suena un poco duro, pero es la verdad, un poco asesinos ecológicos o ecocidas o ecomicidas, que en dimensiones de estas, como tú bien dices, como son estos ecosistemas, pues es bastante grave. Así es que yo resumiría que ese tal vez es el principal problema que está afectando a este ecosistema. Súper, muchas gracias. Y también estoy de acuerdo que a veces nos separamos mucho de la naturaleza y creemos que le hacemos daño a algo por fuera de nosotros y en realidad hacerle daño a la naturaleza siempre es un daño que nos repercute a nosotros. Entonces es pensar es que hay que cuidarnos a nosotros, no es cuidar algo que hay más allá. Y bueno, una pregunta para también que nos hicieron acerca de este ecosistema pelágico. En temas de gobernanza, así como te hablaba de la escala, que digamos que en muchos ecosistemas es muy difícil regular la explotación o como digamos el deterioro de los ecosistemas de parte de los seres humanos, pero ¿qué dificultades digamos, existen para regular esta gobernanza o esta conservación o el mantenimiento de los ecosistemas pelágicos, dado el tamaño que hay, ¿cierto? Y particularmente en Colombia, ¿cómo es la gobernanza de nuestros ecosistemas pelágicos y si es suficiente o si necesitamos todavía un poco más de regulación? Bien, Esteban, bien, buen punto. Mira,
hay tratados internacionales que regulan el comportamiento y buen uso de las aguas pelágicas o las aguas marinas más allá del territorio o de las fronteras geopolíticas de cada país. Ejemplo de eso son una serie de tratados de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, que entre otras cosas, como buena parte de los tratados, no todos los países lo acogen y los aplican, porque deben pasar por una validación y una autorización de las autoridades estatales. Ese es el primer problema, que hay países que sí acogen estas normas, hay otros países que no las acogen. Y ahí generan un problema de control y de gobernanza un poco complejo. Lo segundo, y a nivel de Colombia, pues ha venido habiendo un desarrollo de la legislación que todavía no establece muy bien y con claridad, al menos desde mi concepto, los límites hasta donde llegan en las zonas costeras y marítimas las corporaciones, después hasta dónde llega DIMAR y la Dirección General Marítima, y también los mecanismos de control para aguas adentro. Y eso también creo que requiere un poco más de madurez y fortalecimiento a pesar de los grandes esfuerzos que se ha hecho en esto. Y el tercer aspecto, que creo yo también es muy importante decir, es que realmente pues tenemos una extensión de aguas marítimas muy grande, que en términos de cuidar esa jurisdicción, a pesar de los grandes esfuerzos que hace la Armada Nacional con guardacostas, con sus buques y demás, pues es difícil controlar y por eso tenemos problemas de pescas ilegales o de barcos con otras banderas que están llegando a nuestras aguas territoriales. Así es que ahí también tenemos un problema que requiere un fortalecimiento, pero sí debo reconocer los esfuerzos que se vienen haciendo desde diferentes instituciones gubernamentales como también ONGs y privadas y obviamente de la Armada Nacional. Súper, perfecto. Sí, creo que ese tema es bastante importante y una muy buena pregunta pues de uno de nuestros espectadores. Y ahora pues para terminar la última pregunta que nos hacen que tiene que ver con ya para Liz y es acerca de las estrategias de conservación que se han implementado o que se implementan y que tú conoces para los ecosistemas de arrecifes coralinos. ¿Cuáles se implementan en Colombia? ¿Cuáles son efectivas? ¿Cuáles no son tan efectivas? Y digamos en un estándar mundial y global en términos de conservación de arrecifes coralinos, ¿en dónde estamos parados? O sea, ¿en qué está Colombia en ese punto de la conservación de estos ecosistemas? Bueno, es una pregunta bien grande y compleja, Esteban, pero hay diferentes estrategias de conservación. Podríamos pensar en estrategias activas y estrategias pasivas. Ambas se ha visto que surten efecto. Lo que es importante para mí, tal vez empezar diciendo, es que tú puedes implementar normas que son supremamente importantes. Puedes decretar áreas protegidas, puedes implementar estrategias de restauración, pero si la parte medular, básica, diría yo, la parte de educación y sensibilización a la comunidad en general no se ha dado, estas otras o no van a tener efecto, o el efecto va a ser de muy corto plazo, o va a ser, o no va a haber, ¿cierto? Entonces, la educación para mí es fundamental, como lo han dicho todos los expositores y como se ha discutido en muchos foros en los que uno participa que tiene que ver con los océanos, incluso que los que vivimos en Colombia entendamos la importancia del océano, cuánto del país, cuánto del territorio colombiano es agua marina, entonces ya eso va dando luces para que la gente vea de una manera diferente los océanos y sus ecosistemas. Particularmente respecto a estrategias de conservación, en Colombia hay una gran cantidad de parques nacionales naturales que entre su área incluyen área marino-costera. Esta es una estrategia. Esta estrategia funcionará cada vez mejor a medida de que, como decía, la educación y sensibilización de las comunidades involucradas esté. Muchas veces es supremamente buena la sensibilización desde las comunidades y a veces somos los visitantes los que no tenemos suficiente
sensibilización, los que vivimos lejos, ellos son a veces los que nos enseñan cómo cuidarlo, cómo interesarnos, su importancia. Entonces, aprender de las comunidades, contar con ellas, hacer de la mano de las comunidades las estrategias de conservación. Y se utilizan pues decreto de áreas protegidas, pero también hay estrategias de restauración. Entre las estrategias de restauración que se están usando para arrecifes están las estrategias de restauración con reproducción asexual, que consiste en jardines, que es tomar fragmentos de oportunidad o colonias bien grandes que nos pueden ofrecer fragmentos, sembrarlos, o más bien replicarlos e incluso hacer microcortes y tenerlos bajo condiciones ideales, y una vez que alcanzan un tamaño determinado de acuerdo a la especie, reinstalarlos en áreas que han sido deterioradas, pero que creemos que tienen oportunidad, donde creemos que tienen oportunidad esos fragmentos. Y la otra tiene que ver con reproducción sexual, que es literalmente recolectar los gametos masculinos y femeninos, inducir, facilitar la fecundación en condiciones ex situ, en condiciones de laboratorio, que se dé esta fertilización, el asentamiento, e incluso a veces que lleguen hasta un tamaño determinado esos reclutas que tienen incluida variabilidad genética, y resembrarlos en el océano. Desde mi punto de vista, si no se hacen estrategias que consideren educación, normas, incluir a la comunidad y estrategias de restauración con reproducción sexual y asexual combinadas, no van a ser exitosos. Estas estrategias, tanto de reproducción asexual como asexual, se han implementado en Colombia y hay algunos ejemplos exitosos, por ejemplo, en la zona insular de San Andrés y Providencia, en Isla Fuerte, alrededor de Santa Marta, alrededor del Tayrona. Hay algunos ejemplos que han mostrado resultados importantes y exitosos. Súper bueno, sí, sí veo que era una pregunta muy compleja, como dijiste. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes. Andrés y Lisette, ¿quisieran dar una palabra antes de terminar? Sí, claro, Esteban. Nuevamente agradecerte a ti por la coordinación, a todo el equipo de Envolver, de Cooperación Internacional, Conservación Internacional, disculpa, que nos ha invitado a este espacio tan especial, tan enriquecedor y tan bonito. Y sí, también dejar un mensaje de que, por favor, siempre recordemos que no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, y debemos siempre obrar, actuar como parte integral de la misma. Y que ojalá algún día lleguemos a reconocer lo privilegiado que somos de estar en un territorio con tanta riqueza de agua, de flora y de fauna. A todos muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su atención. Y los ecosistemas feos o bonitos, como decía Andrés Franco, todos interaccionan y todos son importantes. Finalmente, estos no son ecosistemas sueltos, que de manera individual podemos lograr su conservación. Todos ellos interactúan. Y entonces cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos, como ha dicho Andrés. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Sí, yo también de mi parte, infinitas gracias, darles muchísimas gracias a todos ustedes, primero a los ponentes, no solo por sus charlas y por su pasión por el trabajo en el océano, sino también por el trabajo que cada uno de ustedes hace tras bambalinas por la conservación de los océanos, que de verdad es muy importante, y a todas las personas que hicieron y hacen parte de este proceso y de este festival. Muchísimas gracias por hacer esto posible, porque es precisamente como lo han dicho ya Diana, María Claudia, Andrés, Liz, la educación, educarnos como personas en cuanto a en dónde vivimos, cuáles son los recursos que tenemos en nuestro país, nos permiten apropiarnos y ser conscientes de cómo usar mejor eso que tenemos, y además no solo eso, sentirnos parte de, como dice
Andrés, de esta naturaleza que habitamos en nuestro país. Así que los invito a que nos sigamos conectando con el océano, a que sigamos muy conectados al Festival Colombiodiversidad de este año, que va a estar muy, muy chévere, ¿cierto? Apenas está comenzando. Mañana vamos a tener otro evento. A las 10 de la mañana va a haber un taller sobre el agua de mar, sus usos en la agricultura y la salud, así que no se lo pierdan, con el colectivo Espora. Y no se olviden de seguir todos las redes sociales de Envolver, para que puedan estar muy atentos de todos los eventos que van a haber. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y un abrazo muy grande, y seguimos conectados con la naturaleza, con los océanos, con la biodiversidad. Y qué buena forma de terminar el Día de la Diversidad Biológica que con esta charla.